Capítulo 499. La fusión de la semilla de fuego. Xiao Xuan había oído que la vieja morada albergaba las raíces del clan Cuerno Flameante. Esas raíces aludían a la fuente de fuego. La semilla de fuego y las fuentes ígneas no guardaban lazo alguno, ni se complementaban entre sí. Aquel día, la semilla de fuego se desprendió del pozo ígneo, valiéndose de la fuente. Algunas llamas mostraban vetas azules en su base, como pétalos de una flor desplegándose en éxtasis. De acuerdo con el plan, la primera fase consistía en que la semilla de fuego se liberara del pozo. Así, esa etapa se había cumplido con éxito. El chamán y Ao observaban la semilla de fuego flotando sobre el pozo con expresiones cargadas de emociones encontradas. A partir de ese momento, todo estaba destinado a transformarse. En el futuro, jamás volverían a ver la semilla en el pozo. La raíz de la vieja morada dejaría de existir. Pero no era momento de cavilaciones. Los dos chamanes intercambiaron una mirada, alzaron los brazos y tendieron las manos hacia las llamas del pozo. La segunda fase estaba a punto de arrancar. Una vez liberada la semilla de fuego, tocaba extraerla de Zheng Luo y los suyos. Ambos chamanes entonaron sus cánticos al unísono, mientras sus poderes chamánicos avivaban llamas azules, que se enroscaban y elevaban en espirales danzantes. Las llamas del pozo silbaban con el viento, parpadeando como si convocaran a algo con ansias irrefrenables. Patrones totémicos semejantes a lava en flujo surgieron sobre Zheng Luo y su gente, intensificándose con cada latido. En su cenit, parecían emanar una luz interna que perforaba esos arabescos. En el clímax del prodigio, chispas brotaron de los patrones. Pronto se convirtieron en llamas que ardían a lo largo de ellos. Al cabo, esas lenguas ígneas se desprendieron con lentitud y se reunieron entre sus cejas, evocando los cambios de la fuente en tierra. Los cambios irradiaron desde sus extremidades. Al abandonar la piel, las llamas, los patrones totémicos se apagaron. Sus colores se tornaron sombríos. Palma, codo, brazo, hombro, talón, rodilla, muslo. Cuando todas las llamas se hubieron concentrado entre sus cejas, los patrones faciales también se oscurecieron. Solo un punto luminoso perduraba en sus rostros, como un sol en miniatura. Al final, esa chispa se desprendió de sus cuerpos y flotó hacia el pozo de fuego. Miles de luces flotantes semejaban un enjambre de luciérnagas, surcando el aire rumbo al pozo. El núcleo del pozo resplandeció con mayor fulgor al fusionarse las miles de luces en una sola, inundando el lugar con una claridad diurna. Cuando la última mota de luz se unió, las llamas ascendieron con un fush atronador, saciadas y jubilosas, danzando en celebración extática. El tótem de doble cuerno brillaba entre el fuego, como astas afiladas de una bestia ansiosa por irrumpir en un despliegue de poder salvaje. Nacida de este mundo, la semilla de fuego, al transformarse, infundía en la gente de la tierra natal una majestuosa fuerza que vibraba entre cielos y tierra. La segunda fase se había completado. Al presenciarlo, los dos chamanes recobraron un ápice de serenidad. Pero no había tiempo para tregua. El paso final demandaba la máxima concentración. Si el clan hubiera optado por preservar la semilla de fuego en su estado primigenio, la ceremonia habría concluido allí. Aunque separadas por 1000 años, ahora la semilla estaba íntegra y completa. Las dos mitades se habían fundido con la fuente de fuego. Esta era la verdadera semilla de fuego. Los ancestros podrían reposar en paz al cabo. La culpa que carcomía a Zheng Luo y los suyos se disipó por completo. El viejo chamán exhaló un suspiro profundo. Dado que la decisión estaba tomada, debían transitar ese sendero sin titubeos
ni desvíos. El paso final, el más crucial, consistía en fusionar la semilla de fuego completa con cada guerrero del clan. La voz del chamán se elevó en un rugido, mientras las llamas se alzaban como una daga, hendiéndolo todo, cual espada de un titán guerreando contra la noche interminable. Las llamas perforaron la capa nubosa e incendiaron las nubes en un parpadeo. En un instante, pareció que el firmamento entero ardía. Una energía pulsátil emanaba del corazón ígneo. La densa manta de nubes se tiñó lentamente de un rojo furioso. Bajo los cielos, el bosque negrura absoluta, la interminable cadena montañosa, el río serpenteante, todo se bañó en un manto carmesí. En medio de ese fenómeno sobrecogedor, en el bosque, bandadas de aves alzaron el vuelo entre chillidos de pánico, batiendo alas con furia hacia el clan Cuerno Flameante. La compacta nube de plumas cobró vida propia. Aún las bestias temibles, ya dormidas, y los depredadores nocturnos se sobresaltaron por igual. Rugidos medrosos retumbaron por el bosque. En el clan Wanshi, la semilla de fuego en su pozo se había reducido al tamaño de un frijol, a punto de extinguirse. ¿Qué pasa? ¿Qué demonios está ocurriendo? Dime. El jefe del clan Wanshi, Feiji, gritaba aferrando la ropa del chamán, con los ojos desbordantes de un pavor imposible de disimular. Jamás habían presenciado algo así, ni siquiera cuando los Cuerno Flameante vinieron por última vez a encender su semilla de fuego. Esa fuerza desataba un terror visceral en sus entrañas. ¿Por qué sucedía esto? Alzaron la vista al cielo. Las nubes rojo fuego se extendían ya hacia su aldea. Al girar hacia el bosque, el firmamento allí era un infierno, como si el cielo entero hubiera sido prendido. ¿Acaso era el poder de la semilla de fuego? ¿Por qué su propia semilla no ostentaba tal poder? Ni siquiera las grandes tribus lo poseían. El joven chamán de los Wanshi, zarandeado por su jefe, no respondía. Él también estaba atónito. Antes había presentido una inquietud inexplicable, pero no imaginaba una escala tan colosal. No pudo evitar evocar una leyenda. En el desierto había oído un relato sobre la semilla de fuego, vinculado a los ancestros de los amos de esclavos. ¿Cómo era posible? En una ocasión, había empleado 1000 artimañas para sonsacar respuestas a los amos de esclavos, sin éxito, solo rozando la verdad. Entonces, ¿cómo lo sabían los Cuerno Flameante? ¿De dónde diablos habían sacado la clave? El corazón del chamán se heló. Estaban demasiado cerca de los Cuerno Flameante, por lo que sentían una opresión abrumadora de su semilla de fuego. Hasta sus propios guerreros se hallaban mentalmente perturbados. La oleada energética les erizaba la piel, cada poro a punto de estallar. Era como si yacieran junto al pozo enemigo. Sentían en los huesos la hostilidad de ese poder. En contraste, los amos de esclavos lo sobrellevaban mejor. Aunque incómodos, lo resistían sin tanto padecer como los Wanshi. Ellos también sabían que algo tremendo ocurría en el bosque. Solo los Cuerno Flameante podían provocar tal cataclismo. Los amos de esclavos no pudieron sino suspirar con amarga frustración. Deberían haber aceptado invadir a los Cuerno Flameante cuando la mitad de sus fuerzas estaba fuera del bosque. Aún sin atacar, habrían podido sembrar el caos. Tal vez entonces, los cambios de hoy no habrían alcanzado proporciones tan descomunales. Las semillas de fuego por toda la tierra también se alteraron, cada una a su escala. En el clan Mang, en la montaña Yu Bambú, el chamán Mang contemplaba la dirección del bosque de bestias feroz, perplejo. Chamán, ¿qué ocurre? Me siento mal. El jefe Mang se agitaba inquieto y ansioso, sin saber la causa. No solo el jefe, todos lo sentían igual. Los más sensibles, es decir, los guerreros totémicos avanzados,
lo padecían con mayor intensidad. El sueño les huía. El chamán Mang escudriñó la energía que impregnaba el aire. Esta oleada de energía brota de la semilla de fuego del clan Cuerno Flameante. ¿Clan Cuerno Flameante? ¿Qué ha pasado ahora? Preguntó el jefe, estupefacto. Había oído que los Cuernos Flameantes fueron al desierto y trajeron a mucha gente. Nadie sabía quiénes eran esos recién llegados ni qué tramaban. Suponía que habían capturado esclavos desérticos, pero los informes indicaban que no parecían tales. Hasta ese día, el enigma persistía. Tampoco lo sé, pero la semilla de fuego de los Cuerno Flameante está experimentando cambios colosales. Jamás oí ni vi algo semejante, Respondió el chamán con voz grave y sombría. Cualquier mudanza sin precedentes le llenaba de zozobra. Los cuernos flamígeros no eran ningún tonto, no tomarían a la ligera la semilla del fuego. Cuernos flamígeros había mantenido un perfil bajo durante 2 años, convencido de que su tribu seguiría agachando la cabeza para vivir en paz en el bosque. Hacía milenios que sus días de gloria habían quedado atrás y ya no gozaban de tal prosperidad. Aunque reaparecieran en público una y otra vez, la imagen que todos tenían de su tribu no cambiaría. Cuernos flamígeros había desaparecido por 1000 años, y los rumores decían que ni siquiera sabían fabricar cerámica. Eran una tribu atrasada. En privado, las grandes tribus como ellos nunca los tomaban en serio. No eran más que una herramienta para controlar a los 10.000. Antes les daban lástima los cuernos flamígeros. Era triste ver caer a una tribu gloriosa, pero en el fondo se aliviaban de que ya no fueran poderosos. Esa gente era violenta y arrogante. Un competidor menos beneficiaba a todos, pero ahora el ojo del chamán Mang temblaba incontrolable. Algo inexplicable estaba ocurriendo, aunque no sabían qué. Fenómenos parecidos se daban en otras tribus. Los guerreros y chamanes sentían una extraña inquietud. Estos chamanes eran sensibles a los cambios en la semilla del fuego, pero no lograban descifrar qué pasaba. Incluso en la tribu Lluvia, lejos del bosque de la bestia temida, Yang Sui también percibió los cambios. Estaba distante, por lo que era un susurro tenue, pero con sus poderes alcanzó a sentir su origen. Era lo mismo que había notado en el antiguo territorio de los cuernos flamígeros. ¿Ha comenzado? Yang Sui se acercó al pozo de fuego de la tribu Lluvia y contempló las llamas danzantes. El cambio había empezado. Las mejores novelas con Estudio Cebi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 502. Impacto. Bosque de las bestias temibles. El antiguo territorio del cuerno llameante. Los cambios aún estaban ocurriendo. No les interesaba lo que pensaran las otras tribus, ni tenían tiempo para preguntárselo. En ese momento, todos miraban fijamente la semilla de fuego. Solo había una voz en su mente, el llanto de la semilla de fuego. Ambos chamanes controlaban el poder según los registros ancestrales. Aunque eran 2, al cabo de un rato, ya estaban débiles. Los registros posteriores al ancestro Chi describían los posibles resultados de fusionar la semilla de fuego y las soluciones a cualquier problema. Sin embargo, ambos chamanes aún dudaban en ese momento. Aunque tenían sus soluciones, seguían preocupados porque no esperaban que fusionar la semilla de fuego consumiera tanta energía. Sus soluciones también requerirían demasiada energía. Aquel año, el ancestro Chi había agotado casi toda su energía al fusionar la semilla de fuego. Murió poco después. Ambos chamanes también estaban preparados para ese resultado. Habían escrito sus testamentos y palabras finales antes de esto. Justo cuando ambos chamanes decidieron sacrificar sus vidas para completar el último paso, de repente sintieron que un peso se les quitaba de encima. La brecha de energía se llenó de golpe. Ambos miraron sorprendidos y vieron a Xiao Xuan de pie,
junto al pozo de fuego. Aunque estaba a un paso del pozo de fuego, el poder que salía de sus manos era más fuerte que el de ambos juntos. Las llamas azul brillante también tenían un resplandor rojo a su alrededor, con un flujo de energía que se extendía desde las manos de Xiao Xuan hasta el pozo. Xiao Xuan tampoco lo había esperado. Sus acciones no fueron voluntarias. Antes de que se diera cuenta, sus manos ya estaban extendidas. ¿Poderes ancestrales? Xiao Xuan miró hacia abajo, a los 6 adornos en su pecho. Las llamas en las cuentas aún brillaban intensamente. En su mente, rayos de luz blanca brillante estallaron desde las llamas totémicas. Nunca habían brillado tanto antes. Al mismo tiempo, el cuchillo de llamas sobre el pozo de fuego, que inicialmente cortaba entre la tierra y los cielos, finalmente se retrajo. La gruesa capa de nubes mantenía un resplandor rojo ardiente. El cuchillo gigante se retrajo hasta convertirse solo en llamas flotando en el aire. Si hubieran estado en el pozo, habrían desbordado. El pozo no era lo suficientemente grande para contener el tamaño de esas llamas. Muy pronto, esas llamas se contrajeron aún más, como si se concentraran en un pequeño volumen. Cuanto más pequeña era, más brillante se volvía. Al final, las llamas formaron una bola de fuego del tamaño de un balón de fútbol, pero con rayos afilados de luz brillante, que se extendían. Entonces, innumerables chispas salieron disparadas desde su interior. Uno podría pensar que eran aleatorias, pero al mirar de cerca, se daría cuenta de que cada chispa iba dirigida a cada persona. Xiao Xuan fue el primero en sentir estos cambios. Sintió la luz fusionándose en su ser, en las llamas totémicas de su mente. Las llamas en su mente rugieron y se expandieron, brillando más. El poder inundó todo su cuerpo, nadando por sus venas, gritando. Era como si hubieran arrojado leña a las llamas totémicas de su mente. Como si hubieran vertido un cubo de aceite. Su mente estaba en un estado de excitación. Si su poder totémico antes se sentía como aguas de una inundación desbocada, ahora era un vasto océano. No era un cambio simple. Sentía cambios en su volumen y en sus cualidades. Un poder inmenso burbujeaba, cada poro abierto, como si liberara vapor. Corrientes de aire giraban a su alrededor. Cuchillas invisibles se extendían desde su cuerpo. En esa noche sin viento, su ropa ondeaba y se agitaba. Todos podían oír sonidos de tela rasgándose. Por eso no les habían pedido que se pusieran su ropa ceremonial. Los chamanes habían previsto ciertos cambios en el aire a su alrededor. Todos clavaron los pies en el suelo. Las corrientes de aire rugían como olas del océano, rompiendo las malezas en el suelo. Polvo y fragmentos de roca volaban por el aire. Xiao Xuan podía oír su sangre fluyendo en sus oídos. Podía oír los latidos de su corazón. El poder de la semilla de fuego se filtraba bajo su piel, en sus tendones y huesos, fluyendo hacia su sangre. Cuando se concentraba en su poder totémico, era más sólido, se sentía más denso. Las oleadas de energía finalmente se calmaron poco a poco, hasta que pudo controlar sus movimientos. Un cálido ambiente amistoso flotaba en el aire. Xiao Xuan usó su visión especial para ver innumerables pequeñas llamas danzando a su alrededor. Como un hombre hambriento ante la comida, sintió el deseo de absorber todas esas llamas en su interior. La semilla de fuego ya había distribuido una llama en cada persona. Cada miembro de la tribu absorbía los poderes de la semilla de fuego a través de esa llama. Fuego ardía en su interior. Xiao Xuan podía sentir esos cambios, similares a cómo todos absorbían las llamas durante la fase de llama voladora de las 3 llamas. Sin embargo, la absorción de esas llamas no dependía de la distancia al pozo. Algunas personas en la parte trasera absorbían más que las de enfrente.
Estas diferencias probablemente se debían a sus capacidades y cuerpos. La semilla de fuego de todos era la misma, pero sus capacidades futuras podrían no serlo. Dependía de sus esfuerzos y talentos para producir resultados diferentes. Corría por cuenta de cada persona desarrollar sus habilidades para que su semilla de fuego ardiera con más brillo en su interior. En el pasado, pensaban que la fuerza de la persona dependía de una semilla de fuego poderosa. Sin embargo, tras la fusión verdadera de la semilla de fuego, Xiao Xuan se dio cuenta de que eso podría no ser cierto. La persona debía ser fuerte, y entonces la semilla de fuego sería más fuerte. Los cambios seguirían ocurriendo en el futuro. ¿A dónde habían ido los poderes dispersos de la semilla de fuego? Si aún estaban en este mundo, entonces podrían recolectarlos todos de nuevo. Quizás eso resultaría en el crecimiento de la semilla de fuego. Al mismo tiempo, Xiao Xuan notó un cambio obvio. Los patrones totémicos en su cuerpo se habían espesado y extendido por una superficie mayor. Su color también había cambiado. La gente del antiguo refugio tenía patrones más oscuros, mientras que Zheng Luo y los demás, que ya tenían la semilla de fuego en su interior inicialmente, poseían patrones totémicos del color de la roca fundida. Xiao Xuan también, pero más brillantes. Sin embargo, ahora los patrones de todos estaban cambiando. Los patrones eran ahora más brillantes que los primeros, pero aún más oscuros que los segundos. Eran púrpura negros, pero no parecían de un solo color. Al observarlos de cerca, esos patrones parecían llamas cubiertas por una capa de piel que atenuaba la luz interior. Tras la fusión de una semilla de fuego completa, estas personas exudaban poder y peligro. Estos patrones eran más adecuados para el bosque, porque al aparecer servían de camuflaje. Igual que las rayas en un animal, igual que la adaptación de un animal a su hábitat, el resplandor ardiente que iluminaba el bosque se atenuó gradualmente. Las llamas flotantes desaparecieron. En el pozo de fuego, nunca más habría la llama constante de una semilla de fuego. Muchos se sintieron desolados al ver su pozo de fuego así, pero pronto se animaron al sentir los cambios en su interior. Eran más fuertes y vivirían más tiempo. Zheng Luo y su gente sintieron un cambio profundo, con los ojos encendidos. Nadie los llamaría enfermos ahora. Ya no serían idiotas de corta vida. Lucharían más tiempo en el bosque, y lucharían por más. El resplandor entre las nubes se desvaneció. Las tierras volvieron a la oscuridad una vez más. El chamán se arrodilló ante el pozo de fuego, que ya no ardía. Todos los demás se arrodillaron en oración también. Era el gesto de mayor respeto, un gesto de despedida a su semilla de fuego. A partir de ese momento, daban la bienvenida a una era completamente nueva. Era un día importante en la historia de los cuernos ardientes. Ese día se convertiría para siempre en un día conmemorativo para su semilla de fuego. Cada año, en ese día, realizarían una ceremonia de oración para recordar el cambio en su semilla de fuego. Además de la otra ceremonia ancestral de oración, esta sería otra fecha importante para los cuernos ardientes. Los cuernos ardientes volverán a ser gloriosos. Debían recuperar la gloria que una vez fue suya. En cuanto a los vagabundos de los cuernos ardientes, que se fueron, el momento en que abandonaron la tribu Cuernos Ardientes, fue el momento en que perdieron la oportunidad de fusionarse con la semilla de fuego. Naturalmente, cada chamán de otras tribus también sintió los cambios en la tribu Cuernos Ardientes. ¿Cómo es posible? El chamán de Mang se estremeció, perdiendo la compostura al instante. ¿Qué le pasó a los cuernos ardientes? Preguntó apresuradamente el jefe de Mang. Él había sentido algo, pero no como el chamán. La semilla de fuego de los cuernos ardientes ha desaparecido. La voz del chamán Mang temblaba.
¿Desaparecida? ¿Cómo es eso posible? El jefe Mang casi saltó del susto. Sí, ¿cómo demonios es eso posible? Incluso si eran muy débiles, no dejarían que nadie extinguiera su semilla de fuego, ¿verdad? Además, lo que acaba de pasar no se sintió como si hubieran sido derrotados por alguien. No, no se ha ido. Sigue aquí, solo existe en un estado diferente. La voz del chamán Mang se apagó mientras caía en profunda reflexión. No solo este chamán, sino todos los chamanes de las otras tribus también estaban alarmados. Una conversación similar tuvo lugar en la ciudad de la colina de roca en desarrollo, en el desierto. ¿Sentiste eso? Algo le está pasando a la semilla de fuego. No está mal. Lo encontraron. Descubrieron el método para fusionarse con la semilla de fuego. Si al principio eran escépticos con los informes, ahora estaban completamente seguros de que los rumores eran ciertos. Los cuernos flamígeros son un grupo peculiar. Shi Shai miró hacia la dirección del pueblo de los cuernos flamígeros. Luego se giró para mirar hacia el océano. El cambio es lo único constante. Solo queda sacarle el máximo jugo a este mundo. Capítulo 503. Gran anciano. Se necesitaba tiempo para que todos se acostumbraran a la fusión con la semilla de fuego, absorbiendo la energía residual. Por eso, durante los siguientes 2 días, la tribu se volvió mucho más tranquila, excepto los guerreros en patrulla. Todos descansaban en casa. Xiao Xuan no estaba seguro de cuán grandes eran los cambios, pero podía verlos en sí mismo y en el viejo Ke. En esos 2 días, el viejo Ke parecía inquieto, como si tuviera demasiada energía acumulada dentro. Hizo utensilios de piedra toda la noche, y al día siguiente siguió hirviendo su sopa de carne. Antes, necesitaba un bastón, y tenía que descansar sobre César, tras caminar un rato. Ahora, el viejo Ke tiró la muleta, y hasta brincaba feliz por la casa. Xiao Xuan estaba un poco preocupado por los saltos del anciano, pero el viejo Ke parecía estar perfectamente bien. Estoy mejor que nunca. ¿No me crees? Saltaré todos los días para demostrártelo. Te ves mucho más lleno de energía ahora. Estás radiante. Era cierto. Antes, el pelo del viejo Ke era casi todo blanco. Ahora, su cabello se había vuelto mayormente negro. Si seguía cuidándose, tal vez recuperaría toda la cabeza negra. El viejo Ke sonrió de oreja a oreja. Los cambios en él fueron drásticos tras la fusión. Antes no había estado bien. Perdió una pierna en una cacería y terminó ganándose la vida haciendo utensilios de piedra. No había tenido una vida fácil, con su enfermedad recrudeciendo de vez en cuando. Aunque las hierbas de Xiao Xuan le habían ayudado mucho, el mayor cambio lo sentía de la semilla de fuego. Los demás quizás no mostraran un cambio tan radical como el suyo. Sea como sea, todos estaban contentos con el cambio positivo. Tras el desayuno, Xiao Xuan se topó con Duo Kang y los demás al salir de casa. Duo Kang hablaba con Guan Yi sobre los patrones totémicos. Tengo un montón de barro coloreado de sobra. No puedo creer que ya no lo necesitemos tras fusionarnos con la semilla de fuego completa. Ya no tendremos que cubrirnos con barro coloreado para las cacerías próximas. Aunque era una preocupación menos, Duo Kang todavía no se acostumbraba. Empacaba para la cacería de dentro de 2 días, sintiendo todo el rato que se le olvidaba algo. De alguna forma, tenían que habituarse a esto. Aunque sus patrones no brillaban tanto como antes, sabían que este era el más adecuado para cazar de los 3 tipos que habían visto hasta ahora. Antes de que Guan Yi hablara, Duo Kang volvió a abrir la boca. En realidad esto es genial. Me enteré de que todo este bosque es nuestro. Ya no tendremos que preocuparnos por meternos en el territorio de otra tribu. Podemos cazar lo que se nos antoje, jajaja. Guan Yi sacudió la cabeza, ignorando al Duo Kang tan emocionado.
con las manos a la espalda, planeando entrenar con alguien. No había hecho mucho en 2 días. Estaba inquieto. Él también tenía que esperar hasta pasado mañana para la cacería. Xiao Xuan dio una vuelta, comprobando que todos estuvieran bien. Sin la semilla de fuego, la gente del antiguo territorio aún estaba desasosegada. A menudo miraban fijamente el pozo de fuego lejano, ahora sin llamas. Sus miradas estaban vacías, como si sin la semilla de fuego hubieran perdido sus raíces. Sin embargo, para el futuro de la tribu, era necesario. Los miembros de la tribu eran el núcleo de la tribu. Con los hombres de la tribu y su lealtad, podrían vivir en cualquier lugar. Xiao Xuan caminó hacia los campos. Habían traído muchas semillas del otro lado del océano. Buenas semillas que He Hu también le había dado. En el pasado, Xiao Xuan siempre pensó que en este lado del océano solo comían cultivos comunes. Después oyó que las grandes tribus sí tenían cultivos preciosos, pero los mantenían en secreto, por miedo a que otras tribus se enteraran. Nunca anunciaban que tenían cultivos, y rara vez los sacaban para comerciar. Las partidas comerciales solo traían semillas normales. Solo las personas cuyos poderes totémicos no se habían despertado comían esos cultivos. Ahora, estas semillas eran diferentes. Las personas a cargo eran, naturalmente, Qiqi y su equipo. Ellas estaban familiarizadas con estas semillas. Los agricultores de este lado tenían que aprender de ellas. Debían expandir sus campos algún día, así que también tenían que aprender para poder ayudar. Al ver a Xiao Xuan, Qiqi, que estaba instruyendo a su gente, se apresuró hacia él e inclinó la cabeza en señal de respeto. Ella tenía un respeto absoluto por Xiao Xuan. Sin él, no estarían aquí. ¡Gran anciano! Gran anciano. Todos se apresuraron hacia él también. Como era el único anciano para ambas ramas, era el gran anciano de la tribu. Aunque ahora era el único anciano, pronto habría más ancianos en la tribu. Los 2 chamanes ya habían discutido que, una vez entrenada Guise, ambos se retirarían. Tener 2 chamanes siempre generaba desacuerdos. En ese momento, incluso discutían sobre cómo debían ser saludados. Es un término neutral en género para chamán o bruja femenina, de ahí la confusión. Hay una versión masculina separada, llamada Shi. A veces, alguien gritaba, chamán, y los 2 chamanes respondían. Era muy confuso. La anciana quería que el anciano cambiara su saludo a Shi, porque en su lado los chamanes varones tenían un término aparte. Pero el anciano se negaba. ¿Por qué iba a cambiar? Sus ancestros eran todos chamanes. ¿Por qué usaría un nombre que empleaban los amos de esclavos? Este anciano no va a cambiar. La anciana casi lo golpea con su bastón. Aparte de esos pequeños desacuerdos, ambos se consideraban personas muy afortunadas, porque la semilla de fuego les había prolongado la vida. De todos modos, ya era hora de que se retiraran. Tocaba a los jóvenes cargar con esa responsabilidad. Ambos chamanes ancianos se convertirían ahora en ancianos. Desde que se fusionaron con la semilla de fuego, no se sabía si por años de entrenamiento o por su talento natural, Guise ahora tenía el poder de la herencia. Era raro que ambos chamanes coincidieran en algo. Aprobaban a esta sucesora. Sin embargo, como seguían discutiendo a menudo, Guise aprendía de ellos en días alternos. Nuevas personas se encargaban de la tienda de medicinas. Xiao Xuan a veces iba a enseñar a los nuevos aprendices. La tortuga chasqueadora había crecido. Lo único que hacía era comer y dormir. Aunque solo comía residuos de plantas medicinales, crecía muy bien. Xiao Xuan incluso pensó en usar su caparazón para hacer una armadura. En cuanto a los jefes, ambos se mantendrían en el cargo por el momento. Acordaron dimitir cuando hubiera un nuevo jefe. Como los chamanes, se convertirían en ancianos de la tribu, participando solo en las grandes discusiones.
El nuevo jefe sería uno de los 3 líderes de la casa. Por eso, Duo Kang, Gui He y Ta estaban tan ansiosos por demostrar sus talentos. Duo Kang estaba deseando salir de casa para lucirse. Aunque pronto habría 4 ancianos más, la posición especial de Xiao Xuan seguía siendo insustituible. Por eso se acuñó el término gran anciano. Él era el anciano que portaba los 6 ornamentos de hueso, mientras que los demás no tenían ninguno. Incluso si quisiera repartir los ornamentos, los demás no los aceptarían. No podían activarlos y no se creían capacitados. Por eso, Xiao Xuan era ahora el gran anciano. Xiao Xuan miró el suelo. ¿Cuánto habéis plantado? Hemos plantado un poco de todo lo que va bien para esta temporada. Qi lo llevó por los campos, contándole sus avances. Qi había recibido estas semillas del chamán. La distribución de tareas era la siguiente. El chamán se encargaba de las semillas. La chamana de la sal. Habían traído muchas cosas del otro lado. Cuando Guise fuera nombrado chamán, ambos estarían bajo su control. En realidad, el chamán pensaba que Xiao Xuan debería guardar las semillas, ya que él era quien las había recibido. Sin embargo, Xiao Xuan participaría en las cacerías. Incluso si no lo hacía, tampoco estaría todo el día en su casa. Las personas que vinieran buscando semillas no obtendrían ninguna si no encontraban a Xiao Xuan. Además de los campos, también había muchas personas en los corrales de animales. Ambos grupos a menudo hablaban de sus experiencias. Cuando llegó, el cuidador de los patos estaba diciendo lo lamentable que era que los patos verdes no estuvieran allí. Justo cuando pensaba en los lechones de jabalí salvaje, Xiao Xuan oyó que alguien lo llamaba. Se giró y vio a 2 jefes y 3 líderes de cacería. ¿Qué estarían discutiendo esas 5 personas? ¿Qué andan haciendo por aquí? Preguntó Xiao Xuan, acercándose. Ao no dijo nada, solo inclinó la cabeza hacia un lado. Xiao Xuan lo entendió. Era donde guardaban la semilla central. La semilla central era el secreto de la tribu. Incluso si habían traído armas de metal, la mayoría se guardaba apartada. Duo Kang se divertía demasiado estos días jugando con hachas de piedra. Al principio, pensó que la piedra era inútil para las cacerías reales. Sin embargo, su opinión sobre la piedra cambió tras conocer a Xiao Xuan y sus herramientas. Cuando él llegó, también aprendió mucho más sobre la piedra. Xiao Xuan envió a Tuo y Lei de regreso con la semilla central para no dejarla allí. Vamos allá. Ao los guió a todos hasta el lugar. Como la semilla central era peligrosa, la guardaban un poco lejos de la tribu. Primero, tenían que recorrer una distancia. En el camino, Ao pensó un momento y dijo: Xuan, ¿notas que la semilla de fuego se fusiona más rápido después de comer el oro de 1000 granos? Ao había comido el oro de 1000 granos mucho más tarde que los demás, por lo que podía sentirlo con claridad. Xiao Xuan no lo había notado. Tal vez su cuerpo era diferente. El chamán una vez dijo que sus patrones totémicos y su cuerpo eran distintos. Quizás no podía sentir algunas cosas que los demás sí percibían. Zheng Luo, Duo Kang y Ta, todos estuvieron de acuerdo. Xiao Xuan pensó en lo que había dicho Jiju. Probablemente tengas razón. Jiju, el del grano dorado, dijo que el oro de 1000 granos crecería de la forma que más nos conviene. Tal vez se adaptó así, porque lo necesitábamos. Las semillas vienen de la misma planta, pero nuestras cosechas difieren mucho de las suyas, porque está creciendo en tierra de cuerno ardiente. El oro de 1000 granos es realmente peculiar. Ya no tenían que mirar con envidia las cosechas de otras tribus, porque tenían algo mejor. Nunca lo compartirían con nadie, ni aunque ofrecieran fortunas a cambio.
Saludos a la gente chévere de Ecuador. Gracias por la buena vibra. Son unos capos. Capítulo 504. La cueva con la semilla central. Después de salir del pueblo, Xiao Xuan vio las montañas donde Chacha solía descansar. Todavía había marcas de garras de águila en las paredes. Cuando regresó por primera vez al territorio antiguo, Chacha prefería lugares altos, sin tanta gente. De todos modos, no interactuaba mucho con los miembros de la tribu Cuerno Ardiente. Era diferente de las otras bestias temibles. Vivía alrededor de las montañas cerca de la tribu. Xiao Xuan no lo vio al regresar. Ao y los demás le contaron que, poco después de que Chacha enviara de vuelta a Tuo y Lei, voló al desierto. Luego fue a la tribu Hui y partió junto con varias de sus águilas. Sin embargo, la tribu Hui explicó que las grandes águilas de montaña podrían estar yendo juntas a la montaña del águila. Por eso Ao y los demás no estaban muy preocupados. No conocían bien a las grandes águilas de montaña, pero Chacha ya había estado allí antes. Aunque no sabían qué ruta seguía, en grupo deberían estar a salvo. Después del invierno de ese año, un equipo de exploración de la tribu Hui, que salía de las praderas, llegó al bosque de bestias temibles con noticias. Dijeron que sus águilas habían regresado a la tribu, pero no habían visto a Chacha. No dijeron mucho, como si tuvieran algo en mente que no se atrevían a preguntar. Como Ao estaba pensando en el comportamiento anormal de la semilla de fuego en ese momento, no indagó más. Habían ido a la montaña del águila, pero Chacha no regresó con ellas. ¿Acaso Chacha no había dejado la montaña? ¿O había partido Chacha, pero hacia otro lugar? Xiao Xuan no lo sabía. Cuando Xiao Xuan preguntó al respecto, Ao se sintió muy mal. En efecto, todos habían olvidado al águila, y nadie preguntó por ella. Los hombres de la tribu Hui no se quedaron mucho tiempo. Se marcharon poco después de transmitir el mensaje. Si quería saber más, Xiao Xuan tenía que ir a las praderas y hablar con ellos. Los hombres de la tribu Hui interactuaban a menudo con las grandes águilas de montaña. Si eran capaces de entender que las grandes águilas de montaña se habían unido para dirigirse a la montaña del águila, entonces debían saber mucho más. Debían saber algo sobre Chacha. Xiao Xuan no culpó a Ao ni a los demás. Fue una circunstancia especial. Además, Chacha no tenía el mejor temperamento. Dentro de la tribu, aparte del viejo Ke y el chamán, solo les obedecía muy a regañadientes en ocasiones. Ignoraba a todos los demás. Una vez resuelto todo aquí, Xiao Xuan planeaba visitar las praderas. En media hora, Xiao Xuan pudo percibir algunos cambios. Cuando enviaste de vuelta a Tuo y Lei con la semilla del núcleo, sabíamos que era algo muy peligroso, pero no imaginábamos que fuera tan destructivo, dijo Ao, mientras señalaba los árboles a su alrededor, que escaseaban, debido al suelo y las rocas de esta colina. Tenía menos vegetación, especialmente a mayores alturas. Por eso Ao decidió guardar allí la semilla del núcleo. Sin embargo, esta zona parecía una calva en el bosque. Era impresionante. No había muchas plantas aquí, así que pocos animales se acercaban. Ao había venido muchas veces, pero solo había visto 1 o 2 pollos silvestres pasando por la base de la colina. Tampoco parecían vivir en la colina. La semilla del núcleo está en la colina. Ya había una cueva dentro, pero la ampliamos después. Según lo que dijiste, metimos muchas rocas de primera calidad dentro, dijo Ao, explicando lo sucedido. Zheng Luo y Duo Kang escuchaban, pero sus rostros estaban enrojecidos. Parecían ansiosos por precipitarse adentro de inmediato. Por otro lado, las semillas del núcleo estaban controladas por los grandes amos esclavistas. Todas las herramientas de bronce que tenían las compraban
a los amos esclavistas o las intercambiaban con comerciantes. Pero nunca habían visto una semilla del núcleo. Las semillas del núcleo les resultaban completamente extrañas. No sabían que el antiguo escondite tuviera una semilla del núcleo para procesar mineral. ¿Con la semilla del núcleo podremos hacer más herramientas? Preguntó Duo Kang, frotándose las palmas. Teóricamente. Pero nadie en la tribu lo ha hecho antes. No sabemos si funcionará. Solo tendremos que intentarlo, dijo Xiao Xuan. Por otro lado, los herreros se dedicaban sobre todo a reparar herramientas o a fundirlas para modificarlas. Gong Jia Heng les había dado algunos consejos, pero no les enseñó a procesar mineral. Todo lo que tenían eran las teorías de Xiao Xuan. Xiao Xuan compiló todos los puntos clave para procesar mineral, una mezcla de procedimientos tomados de los registros históricos de los amos esclavistas y las discusiones que copió en la montaña Gongya. Cuando estaba en el desierto, Xiao Xuan había entrado en la ciudad de las llanuras nevadas y leído sobre el procesamiento de mineral en la sala de pergaminos. Escribían sobre el origen del mineral y que las mejores rocas requerían menos tiempo para producir más metal. Xiao Xuan anotó todos los ejemplos de éxitos y fracasos. Las anotaciones de la montaña Gongya también eran útiles, como las proporciones de metal, las herramientas, la observación del vapor y el diagrama de anillos que dejó la familia Yi. Nadie entendía del todo el diagrama de anillos de la familia Yi, pero los procedimientos descritos en otros textos impresionaron mucho a los dos jefes y los 3 líderes de caza. Oí de una persona de Gongya que existe una bestia con cara verde y dientes afilados. Su sangre es útil para forjar armas. Las espadas pueden cortar una roca con facilidad, dijo Xiao Xuan. ¿De verdad? Exclamaron los demás. ¿Tienes una idea general de cómo es? Si vemos una durante la caza, la atrapamos sin falta, dijo Zheng Luo con entusiasmo. Las herramientas de metal que usaban no eran las mejores. Algunas herramientas de metal eran incluso peores que las de la tienda hechas por la gente de aquí. Sin embargo, ambos tipos tenían sus ventajas y desventajas. Si lograban fabricar mejores armas de metal, la caza sería más fácil y satisfactoria. Según Gong Jia Heng, la bestia de cara verde y colmillos no es grande. Tiene un rostro verde, piel gruesa, pezuñas pero sin cuernos, y 2 colmillos largos y afilados. Salta entre las montañas y parece muy feroz. También tiene un carácter feroz. Suele atacar a otros animales. Pero es una bestia temible, herbívora. Mientras hablaba, los otros 5 empezaron a buscar pieles de animales o tela para escribir. Duo Kang sacó un trozo de tela, pero no tenía ningún pigmento. Rascándose la cabeza. Jefe, copiaré tus apuntes más tarde, dijo a Zheng Luo. Zheng Luo lo miró, entrecerrando los ojos, sin decir nada. No te preocupes, no hay prisa. Te lo explico otra vez cuando volvamos, dijo Xiao Xuan, mientras seguía subiendo la colina. Había muy pocas plantas aquí. Había varias clases de hierbas sin nombre, aunque no eran llamativas. Si hubiera otras plantas aquí, habrían pasado desapercibidas. Sin embargo, persistían vivas con obstinación, cuando todas las demás plantas habían muerto. Xiao Xuan arrancó algunas para estudiarlas después. Estas plantas que sobrevivían en un entorno tan hostil debían ser medicinas raras. Quizás fueran útiles contra los efectos de la semilla del núcleo. Aquí. Ao señaló hacia adelante. Una gran roca bloqueaba la entrada de la cueva. No había guardias alrededor de la cueva, porque todos estaban al pie de la montaña, para evitar los efectos de la semilla del núcleo. Aunque era solo un efecto leve, con el tiempo podía causar heridas graves. Además, no había otras tribus cerca. Salvo bestias temibles. No había extraños. No hacía falta
una seguridad estricta. Cuanto más cerca estaban de la cueva, más tensa se volvía la atmósfera. Se sentían incómodos por todo el cuerpo, como si sus cuerpos gritaran. Zheng, Luo y Duo Kang no estaban para nada acostumbrados, ya que era su primera vez. Aún así, no podían contener su excitación. Era la semilla del núcleo. La semilla del núcleo. Ao se acercó y apartó la roca. Todavía no podían entrar. Abrió su gran bolsa de cuero. Ponte esto. Xiao Xuan recibió una simple túnica larga gris blanca. Estaba hecha de piel de gusano. Xiao Xuan había traído 3 rollos de piel de gusano de la montaña del águila años atrás. 2 rollos se guardaron en la aldea. Después de que Tuo trajera la semilla del núcleo, encontró la piel de gusano y fabricó equipo protector según las instrucciones de Xiao Xuan. Los guerreros que llevaban la piedra a la cueva llevaban estas túnicas. Los 6 se pusieron las túnicas de piel de gusano y entraron. Dentro había piedras lunares de agua luminosas, colocadas a lo largo del largo corredor. No necesitaban fuego para iluminar el lugar. Al caminar, llegaron a un gran espacio circular. Ao y los demás guerreros habían puesto mucho esfuerzo en excavar este lugar. La semilla del núcleo estaba en el centro. Algo del tamaño de un puño bastaba para volver loco a cualquiera, al mismo tiempo que ponía en peligro su vida. ¿Eso es la legendaria semilla del núcleo? Zheng Luo tragó saliva. Quería tocarla, pero sabía que era peligroso. Al acercarse, cualquier piel no cubierta por la piel de gusano empezaba a escocer como si se estuviera quemando. Rocas rodeaban la semilla del núcleo. Habían puesto mucho esfuerzo en buscar esas rocas en el bosque. La mayoría se enviaron aquí en vez de usarlas para hacer utensilios de piedra. Xiao Xuan miró alrededor. Basado en los resultados calculados de las fórmulas del diagrama de anillos, se acercó y examinó las rocas. En ese lugar, todas las rocas a la misma distancia de la semilla del núcleo tenían parches irregulares de sustancia metálica en sus superficies. Aquí era donde la influencia de la semilla central estaba más concentrada. Aquí obtendrían su cobre. Era mágico. Sacaron algo de mineral metálico afuera, junto con varias rocas grandes para llevarlas de vuelta a la tribu. Capítulo 505. Intento. Cuando las 6 personas regresaron, ya era de noche. Esperaron deliberadamente hasta que los miembros de la tribu se durmieran antes de llevar las rocas de vuelta. Procesar el mineral aún estaba en la etapa experimental. Nadie sabía si funcionaría. Por eso, iban a mantenerlo en secreto por el momento. Al día siguiente, varios herreros de Zheng Luo vinieron a seguir los procedimientos escritos por los maestros esclavos. Eran solo artesanos ordinarios, pero para los miembros de la tribu ya eran maestros, por lo que todos los llamaban maestro tal. Se sonrojaban cada vez que la gente los llamaba así, a menudo retorciéndose las manos y diciendo que no merecían ese nombre. Desde que conocieron a Gong Jiaheng, nunca más se atreverían a llamarse maestros. Esa experiencia los había humillado. Esta vez, Xiao Xuan los invitó para hablar sobre el procesamiento del mineral. Estas personas ya habían leído las notas. Se preparó una sala para fundir mineral en una sección de la tribu. Las rocas traídas por los 6 fueron colocadas aquí. Había muchos guardias afuera, excepto el jefe, los líderes de la casa y Xiao Xuan. Al resto le estaba prohibida la entrada. Los pocos herreros fueron llevados allí para que los guardias los reconocieran. Estas personas no estaban realmente familiarizadas con la gente de Zheng Luo. A partir de ahora, estos 5 serán nuestros herreros. Podrán entrar y salir de la sala de forja cuando quieran, dijo Xiao Xuan a los guardias. Después de memorizar sus rostros, voces y otras características, los guardias asintieron. Era un trabajo importante.
Los guardias lo tomaban muy en serio. Querían tener herramientas de metal. En la forja había carbón, rocas que servían como catalizadores, entre otras cosas. Todo estaba preparado. Les había tomado varios días preparar los materiales necesarios. Por eso, cuando Duo Kang y su gente se fueron a cazar, él aún no había visto a los herreros trabajando. Xiao Xuan también quería fundir algo de hierro. Aunque no podía reconocer ningún mineral a simple vista, podía usar el diagrama del anillo para calcular la posición del mineral en la cueva. Sin embargo, el hierro era más difícil de obtener que el bronce. También había muy pocos registros sobre esto. Xiao Xuan no se atrevía a experimentar demasiado. Nadie sabía qué podía pasar con los productos de la semilla central. Debían hacerlo paso a paso. El bronce aún era un material muy bueno. Primero, harían herramientas de bronce. Xiao Xuan y los 5 herreros fundieron mineral en la sala de forja, según las instrucciones del ancestro de los Gongxia. Luego calcularon la mejor proporción de aleación metálica para hacer una espada de bronce. Teóricamente era simple, pero la realidad era mucho más complicada. Había demasiados factores. Si cualquiera pudiera hacer un buen arma, la familia Gongxia no sería reverenciada como lo era ahora. Un día, mientras Xiao Xuan y los herreros realizaban otro intento, alguien reportó visitantes de la tribu Lu. El chamán dijo que Xiao Xuan debería ir si estaba disponible. La presencia de Xiao Xuan no era necesaria para su trabajo. Después de varios días, los herreros ya tenían suficiente experiencia y eran más eficientes que Xiao Xuan. De todos modos, eran herreros y aprendían esa habilidad muy rápido. A Xiao Xuan no le importaba dejarles eso. De acuerdo. Voy ahora mismo. Xiao Xuan despidió al mensajero, dio unas instrucciones a los herreros, se lavó la cara y se fue. La tribu Lu siempre había mantenido relaciones comerciales con Cuerno Ardiente. Cada año, la tribu Lu visitaba 2 o 3 veces. A veces traían varios terneros jóvenes. A veces venían por consejos y luego devolvían el favor. Ambas tribus tenían muy buenas relaciones. Esta vez, el visitante era Yan Yu. Xiao Xuan lo reconoció. Después de tanto tiempo, Yan Yu había pensado que algo malo le debía haber pasado a Xiao Xuan. Al recibir noticias de que Xiao Xuan había regresado, vino a visitarlo. Las relaciones comerciales entre ambas tribus las había establecido Xiao Xuan de todos modos. Ja, ja, ja. Xiao Xuan, ¿cuánto tiempo sin verte? Yan Yu soltó una carcajada al ver a Xiao Xuan. Ha pasado mucho tiempo, en efecto. ¿Cómo está tu tribu? Preguntó Xiao Xuan. Estamos bien, solo que nos han robado varias veces. La sonrisa de Yan Yu se desvaneció. ¿Gente de Guanxi? Preguntó Xiao Xuan. Sí, pero además de Guanxi, también había esclavos enviados por los amos de esclavos. Solo vinieron una vez. Yan Yu estaba frustrado. En el pasado, solo había una tribu Guanxi. Desde que comenzó la guerra, los amos de esclavos escaparon y se convirtieron en un problema más para ellos. Al menos estos amos de esclavos eran personas algo civilizadas. No hacían enemigos a la ligera ni causaban problemas con frecuencia. Estas personas temían que las grandes tribus los atacaran y les quitaran lo último de sus bienes también. Por eso, Yan Yu y su gente aún no se atrevían a caminar por esta área. También fue un viaje difícil esta vez. La tribu Lu no trajo mucho para comerciar en sus visitas recientes. La tribu Cuerno Ardiente había dejado de comerciar animales domesticados con ellos. Pero no vi a Guanxi esta vez, ¿les pasó algo? Preguntó Yan Yu. En el pasado, cuando venían aquí, veían grupos dispersos de gente de Guanxi.
Hoy no habían visto a ninguno. Nadie sabe qué están haciendo. Dijo Xiao Xuan, sacudiendo la cabeza. Cierto, oí que tu tribu se expandió. Yan Yu hizo su primera pregunta clave. Sí. Solo algunas personas con las que perdimos contacto regresaron. ¿Qué tribu podría perder contacto con 4.000 personas? Yan Yu asumió que Xiao Xuan no quería hablar de eso, así que hizo otra pregunta. ¿Qué pasó con tu tribu hace un tiempo? Porque siento que la semilla de fuego de tu tribu parece haber. Yan Yu estaba demasiado avergonzado para decir desaparecido, pues era tabú, como una maldición para una tribu. Era de mala educación decirlo. Nuestra semilla de fuego tuvo algunos cambios. ¿Lo sentiste? Xiao Xuan estaba sorprendido. La tribu Lu estaba bastante lejos. Por supuesto que sí. No solo nosotros, las otras tribus también saben que algo les pasó a ustedes. Muchas personas habían visitado la tribu Lu, sabiendo que eran cercanos a la tribu Cuerno Ardiente, para preguntar al respecto. Xiao Xuan supuso que pronto la gente vendría directamente a su puerta. En el pasado, las tribus no tenían buenas relaciones con la tribu Cuerno Ardiente, pero solo por la semilla de fuego, temía que estos insistieran en venir con su descaro. Si venían a hablar de la semilla de fuego, ¿qué deberían hacer? Yan Yu y Xiao Xuan hablaron durante horas antes de que él se fuera. También estaban muy molestos por otras tribus preguntándoles. Con su curiosidad, decidieron visitar. Yan Yu sabía que no le dirían ninguno de sus secretos, pero podía sentir un cambio. Sentía como si su semilla de fuego hubiera desaparecido, pero aún existiera. Solo que su presencia era tenue. Los Cuerno Ardiente eran un grupo extraño. Al menos la gente de la tribu Lu no era demasiado curiosa. No querían sobrepensarlo. Solo ocuparse de sus asuntos. No les gustaba causar problemas. Mientras este asunto no les afectara, no les importaba. Cuando Yan Yu y su gente se fueron, Xiao Xuan fue a hablar con ambos chamanes sobre la semilla de fuego. Tenían que discutir qué decir si esta gente venía a su puerta. Aunque la tribu Cuerno Ardiente podía encerrarse definitivamente y no recibir visitantes, esta gente no se rendiría tan fácilmente. Sabía que jugarían todo tipo de trucos. Aunque no les tenía miedo, necesitaba que la tribu estuviera preparada. No querían que la tribu se volviera caótica si esto sucedía. Ahora que su tribu era más grande, estos asuntos debían anunciarse de antemano. Sin embargo, Wan Shi y la banda de amos de esclavos que escaparon del desierto también eran una amenaza. Esta gente vivía cerca y no tenía buenas intenciones. Este clavo debe ser extraído lo antes posible, pensó Xiao Xuan mientras apretaba el cuchillo en su mano. No solo Xiao Xuan, los dos jefes ya habían hablado de ello muchas veces. Solo que la gente de Zhengluo aún no se había acostumbrado a este lugar. Además, después de la fusión de la semilla de fuego, no estaban en el mejor estado para la batalla. Necesitaban tiempo. Después de 1 o 2 cacerías y algo de entrenamiento, todos se sentirían mejor. En ese momento, la completa Cuerno Ardiente, la nueva Cuerno Ardiente, tendría un lugar para probar su nuevo poder. La tribu Wan Shi y la banda de amos de esclavos. Días después, regresó el primer grupo de cazadores tras la fusión. Parecían estar bien. Trajeron mucha presa. Fue una buena cacería. Duo Kang no les prestó mucha atención mientras competía contra Yi He y Ta. No miró el número de presas, sino que buscó la bestia de rostro verde con colmillos que había mencionado Xiao Xuan. Cuando Xiao Xuan miró toda la presa, su rostro se contrajo. Había un enorme montón de cabras
ciervos y vacas de aspecto extraño. Pero ninguna coincidía completamente con las características de la bestia. Para los demás, los 3 líderes de la cacería debían de tener gustos extraños. Xiao Xuan, ¿son estas las que buscas? Preguntó Duo Kang. Ninguna coincide con las descripciones. Dijo Xiao Xuan con impotencia. Los 3 líderes de la cacería se veían decepcionados. ¿Tiene que ser de rostro verde? ¿No puede ser de rostro rojo? ¿O blanco? Duo Kang lo pensó un momento. En realidad, otras bestias temibles servirían, pero eso requiere una técnica secreta de la familia Gonjia. No he visto nada al respecto. Además, los resultados no serían tan buenos. Pero hay un animal que sería mejor que la bestia de rostro verde con colmillos. ¿Cuál es? Los 3 estiraron el cuello como pollos listos para el sacrificio. Gusano de piedra. Eso es genial. Ta sonrió de oreja a oreja. Debe ser de nivel bestia temible o superior, dijo Xiao Xuan. Ta no dijo nada. La mayoría no había visto gusanos de piedra de nivel bestia temible. Si había uno, nunca saldría a la superficie. No era posible que siguieran cavando solo para buscar uno, ¿verdad? El gusano probablemente se habría ido antes de que lo alcanzaran. Iba a ser muy difícil. Los de nivel bestia rey eran aún peores. Después de toparse con una bestia rey, Zheng Luo y los demás no se atrevían a arriesgarse. Era una misión suicida. Mejor sigamos buscando la bestia de rostro verde. No me creo que no haya ni una en todo el bosque. Duo Kang se apresuró hacia la sala de forja, sin hacer caso de la presa. Gi He y Ta también se apresuraron detrás. Estaban igual de impacientes por el metal. No tenían la bestia de rostro verde, ni gusanos de piedra de nivel bestia temible. ¿Habría otros animales adecuados? Los ancestros de la familia Gonjia no pudieron haber experimentado con todos los tipos de animales del mundo, ¿verdad?